Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Planeta Marichan. En esta ocasión me encuentro junto al río y quiero aprovechar esta hermosa vista para hablarles de las geishas, unos personajes japoneses que son muy conocidos y también muy misteriosos en todo el mundo. ¡Qué calor hace el día de hoy! Bueno, quiero comenzar contándoles que la palabra geisha está conformado por dos kanjis. La primera significa o se lee gei, que quiere decir artes, de las artes, por ejemplo, la música, el baile, la danza, etc. Y el segundo kanji, que se pronuncia sha, quiere decir persona. Entonces, en sí, la geisha es una persona dedicada al arte. Ahora les quiero comentar un poco acerca del origen de estos personajes tan conocidos japoneses que son las geishas. Las geishas datan de hace muchos años atrás y se conoce que la primera persona geisha de hecho era un hombre. What? Los primeros geishas eran varones y luego comenzaron a ser geishas las mujeres hasta que llegó un punto por aproximadamente 1800 en donde solo se permitían geishas mujeres. Es un dato muy interesante pensar que los primeros geishas eran hombres. Actualmente no se puede encontrar geishas en todo Japón. En realidad es algo muy difícil de encontrar y solo se encuentran por la región de Kioto. Pero eran muy populares a eso del siglo XVIII y XIX en todo Japón. Habían dos tipos de geishas, las geishas de ciudad y las geishas de pueblo. Se conoce que las geishas de ciudad eran como de un rango un poco más alto y podían participar en fiestas privadas, ir a casas, etcétera. Pero que las geishas de pueblo tenían que trabajar sí o sí en las casas de té y los restaurantes del mismo pueblo y no podían alejarse mucho. Ser geisha no es nada fácil, es bastante complicado y necesitan un entrenamiento de muchos años que comienza aproximadamente en segundo año de secundaria, que vendrían a ser a partir de los 15 años o incluso más jóvenes. Se dice que hace mucho tiempo los padres que eran campesinos, al no poder mantener a sus hijas, estos las vendían a las casas de geishas, a las personas llamadas okasan, que en japonés significa madre, pero en este caso representaban a las dueñas de las casas de las geishas. Entonces la pequeña niña, al ser vendida a estas casas, llegaba con una deuda. Y esta niña tenía que pagar su deuda siendo geisha y bueno, con el dinero que ganaba vendiéndose a los clientes, ahí ya podía comprar su libertad, por decirlo así. Ya les había comentado que ser geisha no es nada fácil. Las jovencitas que entran de a partir de 15 años a estas casas de geisha tienen que tener un entrenamiento muy riguroso. Para empezar, ellas empiezan como en una fase de entrenamiento en donde tienen que ayudar con todas las tareas del hogar. Tienen que lavar, tienen que planchar, tienen que cocinar, etcétera. Y esto dura un buen tiempo. Luego ellas suben de categoría y se vuelven maikos, que quiere decir como aprendiz. Para llegar a ser maiko se tiene que ser como apadrinada por una geisha de verdad, que se la considera como la onesan, que quiere decir hermana. Sería algo así como su hermana mayor, que es la que la va a llevar por todo el camino de geisha. Ella es la que le va a enseñar todo, le va a presentar los trabajos, los clientes, todas las casas de té donde ella trabaja. Bueno, es su pequeña maiko, la tiene que acompañar y observar todo lo que ella hace.
Las jovencitas cuando llegan a ser maicos se quedan en esta etapa de aprendiz como hasta aproximadamente los 21 años de edad, que es cuando ya aprenden todas las artes que necesitan saber y llegan a ser verdaderas geishas. Para llegar a ser una verdadera geisha, las maiko tienen que pasar por un examen muy complicado en donde tienen que demostrar sus habilidades en las artes y generalmente tienen que hacer una performance de un baile muy tradicional japonés para demostrar que realmente son capaces de convertirse en geishas. Las artes que estas chicas deben aprender desde muy chiquitas son varias. Por ejemplo, está el canto, tienen que aprender a tocar instrumentos, tienen que aprender a bailar, tienen que aprender a leer poesía, tienen que aprender muchas cosas, ya que en realidad su deber es entretener. Ahora les quiero hablar del maquillaje que tienen que usar las geishas y es bastante estricto de acuerdo al nivel en el que estás. Por ejemplo, si eres una maiko, que quiere decir aprendiz, tienes que tener un maquillaje mucho más fuerte que las geishas de verdad. Esto consiste en pintarse la cara completamente de blanco y pintarse solamente la parte inferior del labio completamente rojo. Las maiko también tienen los ojos bien delineados, las cejas bien delineadas y pintados los párpados con un color rosa. Y por supuesto el moño tradicional que no puede faltar. En cambio, las geishas, que son mujeres un poco mayores, ellas como que tienen un maquillaje un poco más recatado que sirve para resaltar la belleza natural de acuerdo a la edad de la geisha. Por supuesto, ellas se pintan de blanco cuando tienen alguna presentación muy importante, pero si no, en realidad utilizan maquillaje bastante natural. Ellas sí tienen permitido pintarse los labios de rojo completamente, pero por ejemplo ellas no se pintan los párpados de ningún color. Y me olvidaba, ellos también llevan los moños, pero en general esto suele ser peluca, ya que acomodarse este moño cada semana pues es algo medio costoso y puede llegar a ser tedioso. Entonces cuando una llega a ser geisha de verdad, tiene el derecho, digamos, de utilizar pelucas en vez de hacerse el moño con el pelo de verdad. Ahora hablemos de la vestimenta de las geishas. Este también varía de acuerdo a la categoría y a la edad de la mujer. Cuando las chicas son mucho más jóvenes, son maikos, ellas usan kimonos mucho más coloridos, floreados, con detalles mucho más juveniles. Incluso utilizan colores bastante vivos y fosforescentes. En cambio, cuando una geisha es mucho mayor, ellas utilizan kimonos mucho más elegantes y sobrios de acuerdo a la edad. Y otra cosa que caracteriza a las maikos es que los brazos de los kimonos, que se llama furisode, son bastante largos. Y una característica del kimono de la geisha es que estos, en comparación a los kimonos normales que usa la gente, digamos normal, son mucho más largos. Entonces es como que tienen una cola extra, ya que utilizan el doble de tela, el doble de largo de tela que un kimono normal. Se ha relacionado mucho este mundo de las geishas con el mundo de la prostitución. En realidad, digamos, el papel de la geisha no es ofrecer placer sexual a un hombre, sino el de simplemente entretener. Pero como este mundo es tan hermético, en realidad no se sabe si las geishas ofrecen este servicio o no. También se dice que todo depende de la geisha. Ella es libre de ofrecer su cuerpo, como también no. También se habló mucho de que las geishas, cuando eran jovencitas y eran vendidas a estas casas,
eran obligadas a vender su virginidad como parte de su deuda. Entonces ellas como que adquirían un amante que las mantenía durante mucho tiempo, hasta que este amante ya no era capaz de dar más dinero a las casas de geisha, entonces era intercambiado por otra persona. También se dice que las geishas tienen derecho a casarse, a tener algún marido, o tener un amante, o tener algún novio. Pero por lo general las geishas se retiran antes de contraer matrimonio. La historia esta de las geishas y la prostitución se volvió muy como que famosa o controversial después de la novela que salió que se llama Los diarios de una geisha, precisamente en donde se habla de este tema tan delicado. También existe una película que es mucho más light, por decirlo así, que la novela en sí. Así que yo les recomiendo que lean las dos. No se sabe si en realidad es algo real o ficticio, pero da un poquito de información de lo que es una geisha. Y un detalle curioso que les quería mencionar es que el tiempo que va a estar la geisha contigo, o sea, la tarifa era medido en inciensos. Así es, la geisha iba a estar contigo hasta que el incienso se consumía por completo. Igual habían otros rangos de geisha y ellas sí podían, digamos, decir cuánto tiempo iba a costar tanto dinero, pero por lo general se utilizaba un incienso. Y bueno, ustedes coméntenme qué opinan de las geishas. Pues yo sinceramente pienso que son unas personas que tienen que seguir un entrenamiento súper riguroso, ya que tienen que aprender muchas artes que son bastante complicadas, en especial los instrumentos, que son instrumentos tradicionales de Japón que datan de hace mucho tiempo, igual los bailes, los cantos, la poesía. Entonces son personas realmente muy talentosas. Eso es lo que pienso yo. Ahora ustedes coméntenme qué piensan. Y recuerden que tengo Facebook e Instagram, así que síganme en mis redes sociales. No se olviden darle like a este video si les gustó, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo video. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Chao.